Estos son los apuntes de la guerra. El ejército trigarante que entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 era una tropa de criollos de las clases medias altas de la Nueva España. Aunque la guerra de independencia la empezó el bajo clero alborotando al campesinado, para el 15 estos movimientos ya habían sido pulverizados por las fuerzas del virreinato. A la independencia de México la consumó un movimiento conservador y el ejército que la esparció por América Septentrional, como se le llamó un tiempo a lo que hoy es México, era un ejército también conservador con la escuela militar del ejército español. El México independiente hacia 1858 era un yermo miserable, sin caminos ni industria más allá de la minera, con casi el 90% de su población compuesta de campesinos y casi el mismo porcentaje de analfabetismo y pobreza extrema. A menos que entraras al seminario y te volvieras cura, el ejército era la única carrera en que un hombre podía obtener educación y lo más cercano a privilegios en su vida. Este rumbo hizo del ejército mexicano un poder aparte, mucho más estable que los congresos de juguete que cada par de años intentaba establecer el gobierno federalista en turno. Los ascensos al poder de Antonio López de Santana, 7 u 11 según el historiador al que preguntes, se deben a esa hegemonía del ejército en la política mexicana. Tanto el ejército hacía poderoso a Santana, como Santana hacía poderoso al ejército, utilizando el sistema de gobierno que esta vez lo tuviera de presidente. El ejército regular goza de su propia ley, con sus propias cortes, sus propios colegios, sus propias tiendas, un sistema de pensiones y de vivienda. Sus líderes, como resultado de tanta indulgencia, son oficiales corruptos, perezosos, dueños de haciendas, ranchos, terrenos, casas, sin experiencia real y sin carácter. En la prueba final del México independiente, la guerra contra Estados Unidos, el resultado es que el soldado raso peleó valientemente hasta la muerte, pero en vano, porque las tácticas fueron troncas y los jefes estaban más concentrados en meterse el pie entre ellos que darle batalla al enemigo extranjero. La gran ruptura en el ejército regular se abre con el Plan de Ayutla. Este es un momento quizá poético en la historia mexicana. Santa Anna, que empezó como soldado del rey, autoproclamado padre de la República al ser el primero en rebelarse contra el imperio de Iturbide, es enfrentado por Álvarez, un insurgente hasta la médula, que de la pobreza se unió a Vicente Guerrero y jamás cambió de bando desde su provincia. José Emilio Pacheco lo escribió con elocuencia: venganza de la insurgencia contra la venganza de la colonia, guerra del cacique contra el caudillo, pugna del puerto del Pacífico contra el puerto del Atlántico. Juan Álvarez, el último sobreviviente del ejército de Morelos y de Guerrero, se levanta en armas en Acapulco. El último sobreviviente de los ejércitos del rey sale a combatirlo a la cabeza de unos disfrazados que llevan hasta barbas rubias postizas. Ataca en vano el castillo de San Diego, regresa a México, la rebelión se extiende por todas partes, huye Su Alteza Serenísima. Al desaparecer Santa Anna, el ejército regular se queda sin cabeza. Los cuadros de mando importantes son demasiado viejos o se fueron muriendo por las intrigas internas, los cuartelazos y la guerra contra Estados Unidos. Los políticos liberales aprovechan y le pegan sin pena por primera vez a los privilegios militares. Para mucha gente, el ejército es, junto a la iglesia, una piedra angular de la nación mexicana. Sin la espada y la cruz, ¿qué es esta tierra?, dicen los mexicanos conservadores. Para cuando estalla la guerra de Reforma, el ejército regular está naturalmente aliado al Partido Conservador para protegerse de las reformas liberales y la Constitución de Ayutla. El ejército restaurador de garantías nace de esa alianza y no es el mejor equipado de la guerra, es el único. Los conservadores se uniforman de azul y rojo y todavía quedan vestigios del estilo napoleónico que dominó la mayoría del siglo. Las mejores armas que tiene el ejército tacubayista son fusiles ingleses de los años 20, o sea,
las obras de las guerras europeas que acá vinieron a dar. Fusiles de chispa que no disparan más de 350 metros, pero su tiro efectivo es a lo mucho de 100, con una capacidad de disparo, si el soldado está muy perro, de un disparo por minuto y medio, pero la mayoría lo cargaba en 2 o más. ¿Qué significa esto? Que en la práctica disparabas 2, quizá 3 veces antes de poner la bayoneta porque el enemigo ya se acercó. Y ahí está la verdadera masacre. La bayoneta y el sable hacían la mayoría del combate para los conservadores contra el machete del campesino liberal. La batería de artillería se encargaba de romper el espíritu del enemigo. ¿Por qué los conservadores dominan el campo de batalla a lo largo de la Guerra de Reforma? Porque aunque tienen menos tropa, su soldado es profesional. Está entrenado para no espantarse cuando ve al enemigo corriendo hacia él, para mantener la línea y no romper filas tan fácilmente, para escuchar y obedecer las órdenes de su oficial. Está entrenado para gritar a lo bestia mientras corre hacia ti con la bayoneta y paralizarte de miedo antes de rasgarte las entrañas. Al mismo tiempo, esa unidad de tropa impone al enemigo que lo ve, valga la redundancia, unido. La caballería conservadora tiene recursos para mantener no solo a sus dragones, como se le llama al jinete, sino a los propios animales, que más de una vez hacen la diferencia rematando por la retaguardia. Además de ese adiestramiento, el ejército anda en un relevo generacional muy fuerte, porque vienen saliendo esos jefes santanistas y entrando los egresados del colegio militar que les tocó de estudiantes la invasión norteamericana. Los niños héroes no fueron unos cuantos, sino toda una generación de chamacos, y digo chamacos porque eran de mi edad, en la Guerra de Reforma no pasaban de los 30 años, que venían instruidos en el arte de la guerra, pero además prendidos por el trauma del 47. Ponte tantito en sus zapatos, e imagínate que siendo un chamaco de 14, 15 años, te balacean tu escuela y se meten hasta tu pupitre a encañonarte. ¿En tu puta vida se te va a olvidar? ¿Por qué nos enseñan a los niños héroes como los 6 que ahí murieron y no las docenas en total? Porque los cadetes que sí sobrevivieron ese día, 10 años después, fueron los líderes militares del movimiento conservador. El Ejército Restaurador de Garantías es el más preparado, el mejor equipado y el más efectivo en México. Pero en la Guerra de Reforma se enfrenta a tropas forjadas en la miseria, con un aguante, una voluntad y números brutos que compensan su falta de entrenamiento, y a tropas de provincia impredecibles, con su propio tipo de experiencia y un rencor recalcitrante hacia la Ciudad de México. Este ha sido un apunte de la guerra.